Bien, amigos, hoy es miércoles 8 de julio y las efemérides nos traen, como siempre, fechas importantes para recordar. Quiero aprovechar y felicitar en el día de hoy mucha gente que nacieron un 8 de julio y que están ligados a la revista por lazos de amistad o de familiaridad. La periodista ya emblemática desde Radio Popular, Patricia Arache, Miguel Peguero Calzada, Elizabeth Hernández Durán, Rosa Reyes Maya, mi cuñada Isabel Pérez Rojas, farmacéutica oriunda de Los Hidalgos de Puerto Plata. Y un hombre que siempre hemos sido de él y él nuestro, amigo de toda la vida, uno de los empresarios y radiodifusores con más incidencia en las matas de Farfán, don Camel Bortocán. También Miguel Eneas Sabiñón. Menciono las efemérides del 8 de julio porque el pasado 5 de julio esa fecha volvió a recoger hechos que, si los revisamos, y creo que debemos dedicarle más tiempo a ver ese 5 de julio, ocurrieron tantas cosas y ahora pues se suma un cambio de era de Trujillo, era de Balaguer, eras del PRD, y ese 5 de julio terminó la era del PLD. Realmente parecería que estamos frente a la era del PRM. Sin embargo, no es exactamente así, porque el desplazamiento del PLD ocurrió porque hasta el propio PLD se dividió o se desprendió un pedazo y produjo lo que hay. Ahora ya lo que tenemos es mucho material para analizar y para observar. Tenemos 40 días que le queda a un presidente que hizo una gestión excelente dentro de lo posible y dentro de las circunstancias. La suerte quizás lo acompañó, pero no nos acompañó a todos cuando ya al final de su gestión y en medio de las decisiones del relevo partidario y el liderato político, llegó una enfermedad que los políticos dominicanos nunca ponderarán en su justo lugar. ¿Por qué? Porque los que salen sin poder no les interesa ni tiene ningún sentido porque no tienen poder. Y los que llegan van a darle una lectura diferente a ese cambio. Por tanto, esa parte vamos a dejar que las cosas ocurran para que ustedes puedan elaborar día por día lo que puede ocurrir a partir de ese 5 de julio. Algunas personas nos dicen, mira, los 100 días se cuentan a partir de la toma de posesión. Sí, tradicionalmente los días se cuentan a partir de la toma de posesión de un gobierno, pero resulta que yo, primera persona del verbo ser, decidí comenzar a contar mis 100 días
partir del 5 de julio, porque ese mismo día comenzó el gobierno de Luis Abinader. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy haga una prueba, si usted tiene amigos en el gobierno de Danilo Medina, y trate de hablar con alguno. No, ya Danilo Medina no tiene poder político, con excepción de que él sabe, como un político muy hábil, que en 90 días, 97, ¿verdad, Melvin? Que son 3 meses, no, mes y medio, perdón, 97 días son 3 meses, pero eso es para agosto. ¿Y quién puso el 15 de octubre? Es el 16 de agosto, son 40 días. Es 40 días que le queda a este gobierno. 38 días le queda al gobierno. Exacto, 38 días para el 16 de agosto, un mes y 8 días. Y en ese mes y 8 días es el tiempo que les resta a Danilo Medina en el Palacio Nacional. Hoy Danilo le mostrará a Luis Abinader su lugar de trabajo a partir del día 16 de agosto. Mira, esa es tu oficina, ese es tu escritorio, ahí están los de... Mira, ahí fue que se mató Guzmán, ahí es que se sienta tu ayudante, y esas cosas que Luis nunca le interesó, porque él estaba en lo que tenía que estar. De todas formas, decimos que el 5 de julio, que llegó el PRD a este país, con una avanzada. El 5 de julio que sepultaron a Antonio Guzmán en Santiago. Y muchísimas otros eventos que hoy están enriquecidos por la finalización de la era del PLD. Naturalmente, tenemos 2 elementos importantes, y es que ahí se inicia también una era de empequeñecimiento de 2 organizaciones políticas que lideraron durante 50 años la política dominicana. Hoy el PLD y el PRM aparentemente polarizan las fuerzas, uno en el gobierno y otro en la oposición. Pero el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, y el Partido Reformista, que obtuvieron más de un 5% en las últimas elecciones, mantienen su personería jurídica, pero no mantienen los fondos de la Junta Central Electoral. Porque para la personería se necesita un 1%, ellos obtuvieron más de un 1%, pero no llegaron al 5%. Lo que significa que el 5 de julio, en que llegó el PRD, por primera vez, sale el PRD de ser un partido mínimamente mayoritario. Esas son unas fechas que no tenemos que revisar, pero algunas de las cosas que aparentemente están establecidas, creo que tienen que esperar. Doctor, el PRD en más de 80 años, 89 años, 80 y pico de años de existencia. En 80 no. Del 39 para acá. No, el 39 nunca participó. Se fundó en el exterior. En la participación primera fue el triunfo de Bosch en el 62. Pero no, lo que estoy diciendo es como equiparando, comparando lo que es el tiempo de existencia del partido versus los años que tuvo poder. Es decir, oye, si de casi 80 años nada más gobernaron 12,
no hay que ver el promedio que Mira, fue. el 39 es una fecha simbólica, porque nunca tuvo militantes. Lo que tuvo fue dirigentes en el 39 hasta el 62, hasta el 5 de julio, lo que tuvo fue dirigentes. Ahora, a Vamos a partir ponerle de... 50, vamos a decir. ¿Qué? Vamos a ponerle 50 años o 60 No, años. vamos a ponerle desde el 62 hasta el 2020. Que son lo que tiene Trujillo de muertos, 58, 57. Y el Partido Reformista, exactamente lo mismo. Cuando matan a Trujillo, Balaguer lo funda cuando está afuera. Es más, le lleva un año el PRD al Partido Reformista, porque Balaguer no lo fundó inmediatamente. Fue cuando se fue que volvió. Es decir, Balaguer realmente, el Partido Reformista, lo funda en el 66. O en el 65 cuando regresan. Señores, le dije que el presidente Medina, si ustedes cogen sus últimos discursos, se da cuenta que estaba perfectamente enterado de lo que iba a pasar. Siempre mencionó el 16 de agosto como su despedida. Coja los últimos 10 discursos y siempre habló de esa salida. Ya el gobierno que entre será el encargado de. Le dejaré los dineros al gobierno que entre. Siempre mencionó, nunca dijo, pensaba que era Gonzalo Castillo, pero parece que él sabía algo que nosotros no sabíamos. Hay también un nacimiento que también va a ser motivo de muchos comentarios, de un movimiento político que estuvo desde el año 90, cuando desaparece la polarización con el derrumbe de la antigua Unión Soviética. Estados Unidos recompone su hegemonía en el mundo y en vez de ir y dividir en anticomunistas y comunistas, comienza a elaborar una política de penetración de el régimen norteamericano en los diferentes países. A veces con la guerra, porque ese es el principal instrumento que tiene los Estados Unidos, pero otras veces con organizaciones de la sociedad civil que tenían en todos los países donde pudieron hacerlo. A veces primaveras en los países árabes, que era muy difícil penetrar en esas culturas rarísimas. En esa cultura quien hacía el trabajo era Israel. Pero en las otras naciones siempre se presentaba como una organización de la sociedad civil. Básicamente, fuera del problema de la polarización de las fuerzas con el comunismo y el anticomunismo, tuvieron un gran problema que fue el populismo. Y ellos trataron de romper eso, primero con candidatos de ellos que en algunos lugares ganaron, y luego con esas sociedades que crearon localmente en cada país. Nosotros fuimos una de esas localidades. Y hicieron algo interesante, y es que todos esos izquierdistas inteligentes que nunca fueron manchados por corrupción, pero que no tenían empleo porque ni China, ni Corea, ni Rusia, ni Cuba lo mantenían ni le daban programas para ejecutar localmente, entonces Estados Unidos los utiliza en lo que se llama la sociedad civil. Mucha gente de buena fe, mucha gente que quería acabar con esas cosas, se sumaron y se crean todas esas cosas que ustedes han visto. Pero resulta que aquí intentaron por diferentes vías esa penetración partidaria, que hasta ayudaron a un partido, ese partido no prendió, que fue el famoso Moderno que ustedes recuerdan. Triálogo, participación ciudadana en su esencia como tal. Y ese movimiento se limitó a penetrar en los gobiernos electos,
Es decir, si llega Balaguer en sus 10 años, ya al final tienen cierta incidencia entre el 90 y el 94. Llega Leonel y el PLD y se dan cuenta que con la dictadura con apoyo popular no iban para ninguna parte. Y o se olvidan de Bosch y comienzan a trabajar como partido con esos sectores. En el 96-2000 le va bien, pero deciden darles paso al PRD. El PRD, que está caracterizado por ser un partido que hay que reconocerle que tú no puedes hacer una lista de millonarios del PRD. Tú no puedes hacer una lista de 300 millonarios. Personas que van al poder, chiripean, boronean, etcétera, etcétera. Pero tú no puedes decir que Hipólito Mejía hizo un grupo económico. Salvador, como todo presidente, tiene un mecenas, como lo tuvo Leonel. Es el empresario que asume los gastos de un posible líder y le mantiene un estatus político más o menos importante. Balaguer tenía su sector de sus ingenieros, pero él no le daba mucho poder a esa gente. El presidente Jorge Blanco tuvo a Leonel Almonte. El presidente Leonel Fernández tuvo a de Andino Peña. Y entonces, ese grupo, que fue quien luego trabajó con la Marcha Verde y con la formación y coordinación de una oposición, sabiendo que el poder se pierde, primero cuando la oposición se divide, fomentaron la división del PLD, alimentaron las esperanzas de Leonel Fernández. Y por otra parte, entonces, unieron la oposición, que son los dos elementos que se hacen para salir del poder. Divide la oposición, divide al gobierno y une la oposición. Y pasó del libro. Pero entonces ellos lideraron eso. Ayer, cuando usted oye a Fernando Peña, que habló, ¿y quién es Fernando Peña? Los que ven televisión y los que ven las revistas saben quién es Fernando Peña. Los que ven televisión y ven la 1+1 saben quién es Juan Bolívar. Y esos sectores que nunca tuvieron muy unidos se unen en participación ciudadana y se constituyen en un poder que elabora esa unidad de todos los partidos. Esa gente podrían empezar a prepararse para una organización política. Por eso digo, decir que fulano fue el gran ganador y fulano fue el gran perdedor, cójanlo con sal en la boca, porque es posible que en el 24 las cosas vengan diferentes. Y lo mejor que ustedes tienen para poder darse cuenta de eso es el hecho de que el Senado, que hoy el Caribe publica con una pequeña historia de cada ganador, de los 32, ¿qué es lo que nos espera? Usted tiene algunos pronunciamientos que han ocurrido en estos 3 o 4 días. Hoy estamos a 8, sí, pero 5, 6, 7 y 8. En estos 4 días se han oído muchas cosas. Ayer le digo, vino Fernando Peña y nos traza un panorama que dice, parece ser que el presidente que ellos apoyan, ellos también le ponen condiciones. Y una de las condiciones es la impunidad, hay que desaparecerla, y el populismo. ¿Pero por qué? Primero, porque es una agenda que le viene de Estados Unidos. Y segundo, porque ya ellos tienen suficiente elemento para poder convertirse en una organización política. No porque tengan mucha fuerza, sino porque tuvieron éxito en las elecciones, pudieron coordinar eso, dividieron
y fueron los que hicieron la fiesta. Quiere decir que no se extrañe de que toda esta gente tenga de partir de ahora un comportamiento diferente. Cuando tú dices, fulano es de Perencejo, como dice el análisis, ese es del PRM, ese es del PLD, no. Usted tiene que ver eso más despacio. ¿Quiénes son la gente de poder? El presidente de la República, poder ejecutivo. El presidente el Senado de la República, Senado de la República. La Cámara de Diputados, que con el Senado conforman el poder legislativo. Pero ahí, cuando comiencen a ustedes a ver los diputados, va a haber un reflejo de lo mismo que está pasando en el Senado, que no hay nadie, que aunque las siglas digan tal partido, no es verdad que es así. Ustedes van a ver. Entonces, aparecen algunas personas que salen. Miguel Vargas, Quique Antún, PRD. ¿Qué va a pasar? ¿Se murieron? No. Peña Guava, Quique Antún, Miguel Vargas, van a seguir. Bueno, Dominicanos por el Cambio tiene un senador. ¿Qué pensábamos? Que si Eduardo perdía, se fue. Personas que estaban fuera del line-up están jugando pelota y otros se fueron. Y se van, no, eso hay que cogerlo para... Leonel Fernández, el gran ganador es, frente al PLD, logró socavar el partido y hacerlo perder, no tiene ninguna duda. Porque si tú ves al PRD como un organismo, no se llevó el cuerpo entero, no se llevó los órganos más importante, pero se llevó el hígado, con todo y bilis. Él cree que se llevó el cerebro y el corazón, no, se llevó el hígado, con toda la bilis, y eso no produce buenos efectos en un organismo. Se piensa que Danilo se va con una mano adelante y otra atrás. De eso yo le confieso que no estoy seguro. ¿Qué va a hacer el PLD con la fuerza que le queda? ¿Se va a matar internamente por el poder? No lo sé. ¿Van a irse para la fuerza del pueblo? No lo sé. ¿Van a tomar un sabático para disfrutar sus ahorritos que tienen desde hace 20 años? No lo sé. Eso hay que ver cuál va a ser el comportamiento individual, cómo fue el comportamiento electoral. Entonces, hay algunas cosas interesantes que tienen importancia política. Por ejemplo, fue la primera vez que un presidente tuvo 2 matrimonios, un matrimonio de juventud hasta que llegó al poder, se divorció antes de llegar al poder, pero tuvo 2 hijos que hoy son adultos y con edad electoral de su primer matrimonio. De su segundo matrimonio, todavía esa joven no tiene suficiente edad, el año que viene tendrá edad electoral. Sin embargo, las parejas de ellos 2 tuvieron 2 comportamientos distintos. Él mete en la política a su segundo matrimonio y la otra persona no quiso meterse en política nunca, la madre de los 2 hijos mayores, pero le enseñó algo a sus hijos, que fue respetar a su papá. Y hoy tú tienes que los hijos del primer matrimonio de Leonel Fernández son activistas de su papá, tanto Omar como la hembra. Pero no solamente desde el hecho de que no es verdad que yo me voy a pelear con mi papá porque es presidente, no. Omar Fernández ya es una persona que inclusive está caminando solo y que no puede tomar tampoco todo el ejemplo de su papá, porque hay algunas cosas que cuando se sienten a la mesa
Omar no le puede preguntar a su papá. No le puede preguntar a su papá, papá, ¿por qué tal cosa? Hay cosas que no se pueden preguntar. Entonces, eso él tiene que agradecérselo a su primera esposa. A su segunda esposa, que tenía una relación diferente con ella, porque eran relaciones políticas y profesionales, llegó el punto en que dos partidos llevaron de un matrimonio que compite. Así que, ¿qué yo estoy esperando? En cualquier momento se publica el divorcio, porque ya no procede. Yo entiendo que eso está hecho. Es problema de publicarlo, porque es lo que tiene sentido. Los intereses. En un momento determinado desviaría la atención de la gente en cuanto a lo que ellos querían promover, que eran sus aspiraciones políticas. Por eso no se podía meter en un proceso de divorcio en las circunstancias, en medio de una campaña. Y se portaron bien, no se ofendieron, pero de hecho, ya eso esperamos cualquier día que eso ocurra. No puedo decir que él volvería a rehacer un matrimonio que desapareció, que fue el primer matrimonio, porque acuérdate que ya de eso hace 20 años. Solo cenizas hallará de lo que... No, porque también hay que agradecerle a esa señora que nunca le enfrentó a sus hijos, sino que le hizo que a su papá lo respetara. Por otra parte, hay una movilidad también de los sectores que apañan el poder o los sectores que adversan al poder. No es verdad que todas esas personas que defendían el gobierno de Danilo Medina, todos éramos bocina, pero no era verdad que la razón era la misma. Habían y hay personas que pueden defender posiciones como esta. No hay un ser humano que sea perfecto, y el que sea perfecto que tire la primera piedra. No hay ningún presidente que haya llegado al poder y que no haya querido seguir. Ninguno de los que nos han gobernado desde el 84. Y en el caso de Danilo, era un gobierno defendible, pero lo que venía era tan importante y tan grande que resultó imposible, porque es que una vez cuando vos llegó, le pusieron a su gobierno la aplanadora. La aplanadora es el famoso rodillo que se usa para afianzar las calles y las vías de comunicación antes de asfaltarlas, porque aplana. Lo hizo. Y la aplanadora de todos esos sectores que se unieron para salir del PLD, se pusieron de acuerdo y se llevó al PLD. Posiblemente el presidente Fernández crea y piense que él no estaba en la vía. Él se fue también. Se fue el PLD. Pero la parte de la comunicación, que todo el mundo, que Rafael Núñez dirigía la gente pro Leonel, después se disgustó porque le quitaron cierto poder con los planes nuevos. El caso de Danilo, que habíamos mucha gente que lo hacíamos por intereses y otros lo hacíamos por convicción y otros por ambas cosas a la vez. Porque también le quiero decir una cosa, usted puede ayunar un día, usted puede hacer 3 días de ayuno, pero usted no se puede pasar a la vida entera sin comer. Y todos esos comunicadores que aparentemente eran patriotas y que querían la erradicación de la impunidad, y no viven ni vivieron del maná que el Señor manó del cielo. Todo el mundo vivió de algo, lo que no se sabe es de dónde, pero esté seguro que vivían de algo.
programas que le cubrían eso. Ayer justamente me llama alguien y me dice, ¿viste tu amigo Deli Serasme? Ya está publicando fotografías con Luis Abinader. Deli Serasme es un muchacho humilde de Neiva que se ha hecho dando codazo aquí en la capital y nosotros tuvimos el privilegio de verlo cuando él comenzó. Y yo quiero decir que tiene unas condiciones de ver las cosas desde el punto de vista popular que mucha gente no tiene esas condiciones. Es decir, que usted puede poner un centro de pensamiento en Funglode, fenómeno, ahí te hacen estudios fabulosos. El Centro de Pensamiento de Observatorio de Políticas Públicas de la UAS, ahí también te hacen magníficas observaciones. Pero, Deli Erasme te dice lo que piensan las personas en los pueblos y en los campos, con el lenguaje de él. Y le dice, Deli, me dicen que estás lamiendo a Luis Abinader. Dice, yo te voy a decir una cosa. Primero, Danilo perdió, me sentí muy bien con Danilo, pero Danilo es un expresidente de la República con una buena pensión y va a tener un general al lado durante el resto de su vida, como lo tiene Hipólito, como lo tiene Leonel y como lo va a tener Luis. Yo no voy a estar al lado ni estoy pensionado por el Estado. Leonel Fernández hace mucho que tiene esa situación. El poder ahora lo tiene Luis Abinader. Y hay una ley que dice prohibido joderse y yo no me voy a joder, porque tengo que vivir con mi familia, yo lo que vivo es de esto. Y lo dijo así mismo. Además, nunca he herido a eso. Lo que decía era que Danilo era lo importante para seguir el proceso de crecimiento que tuvo dentro de los problemas que tiene un político cuando no hay unidad de su partido, cuando la oposición se une, cuando la economía se embroma y cuando la tasa de cambio se cambia en un día y cuando la salud del pueblo se cambia. No hay nada que hacer, siempre se lleva los votos. Ustedes verán que a Donald Trump le va a ser muy difícil ganar las elecciones. Ninguno de los presidentes en el mundo que tenga elecciones en el 20 o en el 21 podría ganar unas elecciones, ni él, ni su partido, ni su poder, porque el golpe fue muy duro. Pero eso no le interesa a nadie. Lo que le interesa a todo el mundo es que el Congreso, que es el organismo que hace las leyes, ya nos dieron una orejita de lo que puede pasar el día que las fuerzas tomen posesión. Faltan los diputados, ya vimos los municipales. El PRM tiene la mayoría de los síndicos, tiene la mayoría de los senadores, tiene el presidente de la República y posiblemente tenga la mayoría de los diputados. Es decir, que estamos iniciando también el 5, la desaparición del grupo. Ahora, ¿es la era del PRD que se llama PRM? No, porque eso todavía no se ha... el huevo no ha abierto totalmente, no sabe qué va a salir de ahí. Pero digamos, nació la era del PRM. Ojalá que sea para bien del país. Quiero decirle también que agradezco muchísimo todas esas notas y expresiones de pesar, porque lo que nosotros queríamos no se nos dio. Pero quiero decirle que el mundo no se ha acabado. Lo que ustedes no van a ver va a ser a nadie de aquí tratando de buscar ningún tipo de poder en ninguno de los tres lugares, ni ejecutivo,
ni legislativo y mucho menos en el judicial, porque hay gente que tiene poder en el poder judicial. Ten seguro que eso va a ser. Nosotros quisiéramos hacer una pausa para analizarle dos cosas: las encuestas y el Senado.